Muy bien. Entonces, déjenme, les voy a compartir pantalla de nuevo. Ok, bien. Lo sagrado, la oración, la moralidad, la hipocresía, todo lo que se considera pecaminoso, el pertenecer a la religión incorrecta, todo lo que profana lo sagrado, todo lo que pueda manchar la imagen de la familia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como escribió Francois Dalton, lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Entonces, ¿qué cosas, no? A nivel psicogenealógico vamos cargando en el cuerpo. Porque en el lado derecho, déjame decirte que está toda tu herencia paterna. Y en el lado izquierdo está toda tu herencia materna. Entonces, si hablamos de dientes picados, puedes ser que sea la rabia no expresada de alguien, de algún ancestro, que no pudo decir algo, que no. Entonces, las generaciones lo empiezan a generar con con nuestra generación o nuestros hijos, personas con dientes picados. ¿Has visto a personas o niños que a muy temprana edad se le pican todos los dientecitos? Bueno, es rabia no expresada de alguien que no lo dijo, ¿sí? Los problemas de la espalda es cuando alguien dentro de la familia cargó con sus padres y esto le provocaba un malestar a ese ancestro del por qué yo tengo que cargar con mis padres, ¿no? Pero se lo cayó, fue un secreto para él. Y dijo, pues me lo llevo a la tumba porque era mi obligación, era lo que yo tenía que hacer, ¿sí? Los eczemas reflejan una gran inadaptación social, ¿sí? Alguien que estaba peleado con la vida, alguien que por ahí prácticamente no quería nada ni con el mundo, ni con la gente, ni con nadie. ¿Has conocido a alguien así dentro de tu familia? Bueno, esa persona que no se puede expresar, que no puede tener una sociabilidad con alguien dentro de las próximas generaciones va a sufrir de eczemas, ¿sí? Si hubieran padres divorciados o separados, y esto afectó al sistema, las puntas de los pies se separan. Alguien empieza a caminar así, con las puntitas de los pies separados, ¿sí? Regresión a la infancia. Puntas de los pies miran hacia adentro, ¿sí? ¿Has visto niños que traen cuerditas en las piernitas? Que traen sus cuerditas, son como unas mangueras, para que no se le abran las piernitas, le ponen mangueritas para que se le cierren. Bueno, ahí está el problema. Alguien que huyó del pasado. ¿Qué pasa con una persona que camina inclinándose ligeramente hacia adelante? ¿Has visto gente que camina así, hacia adelante? ¿Sí? Bueno, alguien huyó en el pasado. Alguien que se sintió que era un cobarde, ¿sí? Le dio miedo entrar a la vida, ¿sí? Te inclinas hacia atrás. Entonces, ahí es donde se ve dentro de la generación alguien que camina así, ¿sí? Si alguien no vivió su vida como quiso vivirla, como quería vivirla, siempre va a haber alguien en las generaciones siguientes, alguien que camine como un ladrón sin hacer ruido. Aquellas personas que entran y cuando vienes a ver ya están en la cocina y dicen, ¡ay! ¿Y a qué horas entraste tú? Entonces son formas de ver que dentro de nuestro árbol familiar hubo un secreto, ¿sí? Si alguien tiene la pelvis movida hacia atrás, hubo un miedo a la sexualidad por ahí.
Si alguien tiene el pecho endurecido e insensible, hubo alguien que sintió que no lo amaron. ¿Algún problema de desviación de la columna? ¿Alguien sintió que no lo acariciaron como debían haberlo acariciado? Y si camina alguien con la cabeza por delante, solo la cabeza, ¿sí? Es de alguien que simple y sencillamente un ancestro no le reconocieron sus deseos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender dentro del transgeneracional. Por eso las terapias, ¿cómo es? ¿Cómo vive? Desde que un terapeuta transgeneracional ve entrar a su paciente, desde que entra al consultorio, ya sabe qué es lo que trae. Un secreto, una herencia, una lealtad. ¿Qué traes? ¿Sí? Y el origen de muchos problemas psicológicos pueden estar en los secretos de familia. Ay, perdón. La experiencia demuestra que una patología grave simplemente suele ir acompañada de un secreto, ¿sí? Todo lo que se sale de la norma social se presta al secreto. Entonces, por lo tanto, desde hace unos años los secretos han cambiado de acuerdo con el tiempo y la evolución de las costumbres. Había un gran número de problemas que apenas hace 20 años seguían siendo tabú, mientras que hoy todos hablamos de ellos con toda la libertad, como son los hijos concebidos antes del matrimonio o los adoptados. También se ha avanzado en el atrevimiento a hablar de las enfermedades mentales, de las depresiones, de las toxicomanías, del alcoholismo. Los medios de comunicación dirigidos al gran público han tratado todos estos temas y les ha vuelto a dar su dimensión social. Y no solo una dimensión individual, por lo tanto, el sentimiento de vergüenza que se desprendía de estos fenómenos ha desaparecido. Sin embargo, van apareciendo nuevos, otros, como la fecundación in vitro, como el SIDA. También había cierta tendencia a mantener el desempleo. Ay, no, ¿quién está entrando? ¿Quién me quiere sacar de la sala? No, por favor, no me saquen de la sala. Jesús. Bueno, había cierta tendencia a mantener el desempleo en secreto, que porque el hombre tenía cierto rol ahora dentro de la casa o había estado desempleado, lo manteníamos como un secreto también eso, aunque ya últimamente con todo esto de la pandemia, de los paros que hay en la actualidad, pues ya eso ya no es un secreto, ¿verdad? Los duelos no hechos también son secretos. Si tuviste un aborto, si tuviste algún bebé que se murió y no les diste un duelo, hay un secreto ahí. Las lágrimas no derramadas. Y cuando hablo de lágrimas no derramadas, es de algo, por ejemplo, esos abortos que ni siquiera te das cuenta. Esos abortos que, por un decir, que de repente tú creías que estabas embarazada y, ay, no, me bajó mi menstruación. Y no, no era tu menstruación, tal vez era un aborto de semanas, de una semana, de días, ¿no? Los secretos de familia, las identificaciones inconscientes o las lealtades familiares invisibles pasean sobre los hijos y los descendientes. Porque lo que no se expresa por palabras se expresa por dolores o por accidentes, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. Los secretos en sí familiares deben de airarse. Si son del presente, tú debes de tener ese conocimiento. Tengo que airarlo, tengo que sacarlo, tengo que trabajarlo de la manera más adecuada y en el momento más propicio, o sanarlo con la psicomagia, si son del pasado, obviamente. Una herramienta útil
muy buena es dibujar el árbol sanado. Agarras y te pones a dibujar tu árbol, un árbol con frutos hermosos, verdes, pones a tu familia ahí. Eso es psicomagia, ¿sí? Se trata de hacer una obra en la que representemos a todos los miembros de tu familia, con dibujos, con fotografías pegadas a modo de collage, pueden ser. A cada uno le pondremos su finalidad cumplida. Si uno está estudiando para doctor, bueno, ya lo pongo como doctor, doctor tal. Eso es crear, eso es volver a hacer, ¿sí? A cada uno se le pone una finalidad. Por ejemplo, si tú sabías que un ancestro quiso ser, en aquel entonces, quiso ser, ¿qué te puedo decir? Un empresario, ¿sí? Pero desafortunadamente quebró su empresa, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Y si no lo conociste, no importa si no lo hayas conocido, vas a buscar una fotografía de alguien exitoso y lo vas a poner ahí y le vas a poner el nombre del ancestro. Eso es una buena forma de poder sanar lo que está en el pasado, ¿sí? Recuerda que todo aquello que le damos, que les damos, nos lo damos a nosotros mismos. Y ahí aparecerán todos los secretos, ¿cómo crees? Convertidos en bendiciones. Porque se considera que los secretos guardados en una generación son un manantial insano de traumas y de conflictos para las sucesivas generaciones. Entonces sabemos además que el poder de la comunicación no verbal, si alguien delante de ti se calla una información importante, se va a delatar tarde o temprano con algún gesto inconsciente. Los aspectos vergonzosos, dolorosos de la vida familiar se van a esconder y se acaban reprimiéndose, formando parte del inconsciente y salen a la luz porque los hijos acaban reproduciéndolo. ¿Sale? ¿Cómo se revelan estos secretos? Se revelan de muchas maneras. A través de sentimientos, a través de conductas, a través de pensamientos idiosincrásicos o aparentemente extraños, a través de enfermedades, de adicciones, ¿sí? La reproducción en la vida de uno mismo, los secretos los conoce nuestro inconsciente y los reproducimos, porque acuérdate que hay una conciencia colectiva familiar. Esa misma conciencia que yo tengo la tienen mis hijos, mis nietos, mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, chosnos, todos. Es una conciencia colectiva familiar. Y pues obviamente nuestro inconsciente lo sabe y lo va a reproducir en algún momento. Entonces las herencias transgeneracionales son un misterio también para quienes no tienen la conciencia de su existencia y para los que la tenemos también. Sin embargo, al expandir tu conciencia, van a existir infinidades de oportunidades para que tú puedas comenzar a sanar a tus generaciones pasadas y por consecuencia sanar a tu árbol genealógico de repeticiones, enfermedades o de lealtades familiares, ¿sí? Y bueno, ahora te voy a hablar de la familia como un sistema. A ver, permíteme tantito. Ay, es que... La familia como un sistema. ¿Por qué tenemos que hablar de la familia como un sistema? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que, quieras o no, tú formas parte de esta familia. Lo quieras o no, ahí está, ¿sí? Y por lo tanto, somos parte de ellos, pero también tenemos que ser parte para que podamos sanarlo.
Y somos precisamente somos esa ramita del árbol que están haciendo con nuevo fruto porque estamos sanando. Porque el hecho de que tú estés hoy aquí, ya está habiendo un movimiento de sanación en ti, ¿sí? Porque estás haciendo consciente muchas cosas que estaban en ti, ¿sí? Según la teoría de Murray Bowen, la familia es más que la suma de sus partes, es la interrelación de las partes. Cualquier cambio que se produzca en cualquiera de las partes repercutirá en todas las demás. ¿Con esto qué quiere decir? Que nada es bueno ni nada es malo, que todo es perfecto, que tuvo que haber sucedido como sucedió y que está sucediendo tal cual tenía que suceder. Y muchas veces nos resistimos a esto. Recuerda que a todo lo que tú te resistes, persiste. Y todo lo que juzgas y condenas se repite. ¿Sí? Esta idea también la comparten los terapeutas sistémicos y los psicogenealogistas. La totalidad de mi realidad también se ve influenciada por mi familia y su pasado. Y me influye lo que recuerdo, el pensamiento consciente, el inconsciente y varias generaciones. Sigmund Freud ya lo anticipaba en un texto de Moisés y el monoteísmo. Y decía que es probable que la vida mental del individuo no solo se componga de lo que él experimenta, sino de toda la herencia arcaica. Dicha herencia arcaica no solo abarca inclinaciones, sino también contenidos ideológicos, rastros de recuerdos de la experiencia de generaciones anteriores. Para Bowen, una familia madura permite que cada uno de sus componentes se aparte y desarrolle una sólida identidad propia. Así debería de ser, ¿sí? No todos ir como borreguitos a lo que la familia hacía o decía. Por eso es que nosotros somos, entre comillas, las ovejitas negras de la familia, ¿sí? Porque no seguimos esta estructura de lo que ellos traían programados. Como que nos salimos del carril, ¿sí? Entonces, si por alguna razón hay sentimientos de ansiedad, la familia adopta actitudes rígidas y gregarias. Una familia funcional resuelve los problemas que son causa de su ansiedad, mientras que otra disfuncional los reprime o escoge soluciones ineficaces. Bowen también defiende que todos los miembros de la familia conocen los secretos, que uno o más hijos pueden o bien ser escogidos por los padres o bien ser forzados por las leyes internas del sistema familiar para ser los receptores de los problemas no resueltos, de estos secretos ocultos de los padres o de la familia. Y a este hijo se le llama chivo expiatorio. Así es. Hay un proceso de transmisión multigeneracional en las familias, donde se repiten los problemas y se transmiten de una generación a la siguiente. Entonces, para poder reproducir un secreto, hay que conocerlo. Los secretos forman parte del sistema emocional de la familia y de sus manifestaciones y constituyen un interno simbólico de develar los secretos ocultos. El secreto lo conoce nuestro inconsciente y las generaciones posteriores van a reproducirlo, ese secreto en sus vidas. Hay un autor que es el doctor Walter Thoman, en 1962, hablaba de la personalidad y de la conducta social, cómo se ven afectados por el lugar en que se ocupa en la familia. Un ejemplo, el primogénito, el que nació primero, la familia proyecta sobre el primogénito sus esperanzas de continuidad y de supervivencia. Entonces, más que cualquiera de los otros hijos, el primogénito tiende a reproducir los secretos del padre, ¿sí?
a adjudicarse toda su carga emocional no resuelta. Todo aquello que el padre no afrontó abiertamente, ¿quién crees que lo viene afrontando? El primogénito. El que vino en segundo lugar, los nacidos en segundo lugar, se preocupan del estado emocional del sistema familiar, de que las necesidades emocionales de cada miembro se vean satisfechas y se sienten especialmente responsables de la madre. Y eso yo lo he podido comprobar con mis hijos. Mi hija, la más grande, carga con todas las emociones del papá, ¿sí? Y el de en medio, mi hijo, siempre preocupado por mí, siempre viendo ¿qué pasa, mamá? ¿Qué necesitas? ¿Dónde estás? ¿Cómo esto? ¿Cómo amaneciste? Entonces, echa un vistazo a tus hijos. ¿Cómo están ellos, no? El segundo, el que vino en segundo lugar, siempre preocupado, especialmente por mamá. Se percata de los elementos implícitos en las reglas y las relaciones familiares. Y suele siempre ser el primero en enterarse de los secretos de la familia, sobre todo los relacionados con la mamá. Y el que viene en tercer lugar, el tercer hijo, suele ser el que más se involucra en los secretos del matrimonio. Es quien tiene más posibilidades de reproducir los secretos de los padres, pero de ambos. El que vino en cuarto se adjudica la necesidad de mantener unida a la familia. Él tiene un enfoque global de los objetivos de la familia. Su autoestima está en función de la felicidad de la familia. Es el que más tiende a involucrarse en los secretos compartidos de toda la familia. Entonces, cuando hay más de 4 hijos, los hijos que ocupan lugares posteriores al 4, ¿qué crees que pasa? Repiten el ciclo. El quinto es como el primero. El sexto es como el segundo. El séptimo es como el tercero. Y el octavo es como el cuarto. Y así sucesivamente. Aunque ahorita ya no hay familias tan grandes. Pero chécate cuántos hijos tuviste y cómo son ellos. Los mellizos. El que nace primero suele desarrollar más características del primogénito. Y el segundo desarrolla las características del que vino segundo. Bueno, del segundo hijo de un estado normal. ¿Sí estamos grabando? A ver, déjenme ver. Sí estamos grabando, Gloria. Sí, ¿verdad? Sí. El hijo... Sí, Margarita, se está grabando. Ok. El hijo único puede adoptar todos los roles de todos los lugares. Imagínate qué carga para ese pobre bebé. O para ese hijo, ¿no? Él adopta todos los roles de todos los lugares y será el objeto de proyección de los padres. Si estos están inmaduros y están insatisfechos, ay, ¿quién cree que carga todo esto? Pues el hijo único, ¿sí? Entonces, ¿es mejor sin mentiras? Claro que es mejor sin mentiras. Porque contar los secretos puede unir a la familia siempre y cuando se tenga en cuenta que son secretos que los niños puedan atender y entender, asimilar y que no les vaya a causar ningún tipo de problema emocional. Algunos de los secretos de familia más habituales son los problemas de salud mental dentro de la familia, ¿sí? Como son las depresiones, la salud mental, el abuso. Permítanme, voy a mostrar. El abuso, el abuso de sustancias también. Quizás piensas que hablar sobre ello puede influenciar negativamente en tus hijos, pero en realidad no es así. Estás dando la oportunidad de empezar un diálogo honesto sobre cómo ayudar y prevenir estos problemas. En ningún caso es un secreto que deba avergonzar a nadie. No debe de haber, no debe de existir. Por ejemplo, los miembros de la familia que mueren trágicamente, simplemente porque ya no están presentes, no significa que su memoria deba borrarse.
Las historias y los legados deberían vivirlo. Los familiares difuntos y sus historias deben tejerse en un auténtico y genuino tapiz familiar. Otra de las cosas, los familiares que son criminales, no queremos hablar de ellos por vergüenza. Ay, ¿qué va a decir mi hijo? Sí, las personas en la mejor de las familias pueden tener parientes o pueden haber cometido crímenes ellos mismos. Entonces es mejor utilizar estas historias como una enseñanza en los hijos. Es un delito mucho mayor enterrar esta información. Ahora, si tuviste una mala infancia, a veces no queremos ni decirlo ni contarlo, ay, porque es algo triste en mi infancia, pero no sabes qué consecuencias les están trayendo a las próximas generaciones, ¿sí? Esto es necesario que tus hijos lo sepan, y más si son hijos adolescentes. El propósito no es utilizar a tu hijo adolescente como confidente, sino que tu hijo lo vea como una persona real, con la capacidad de crecer para superar decepciones y problemas reales. Los niños deben saber que no todo es idílico y que lo que importa es tener y aprender de resiliencia para mejorar en la vida. Por eso es mejor sin mentiras. Para que una familia esté conexionada es mejor que no haya mentiras, ni tampoco secretos, que cuando se descubran puedan afectar demasiado a sus miembros, porque esto puede romper a cualquier familia. Los secretos y las mentiras pueden provocar dolores de estómago y pueden hacer que los niños se sientan confundidos y traicionados. Si una familia se rompe por secretos o por mentiras, que se vuelva a recuperar es bastante complicado. La confianza es la base de cualquier relación interpersonal, sobre todo en las familias. Pues bueno, esta ha sido mi participación del día de hoy.